Primera Guerra Mundial, tercera parte. Para empezar a hablar de la Primera Guerra Mundial, o de la guerra propiamente tal, tenemos que mencionar el atentado de Sarajevo en 1914. Este personaje que tenemos acá, el archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, sobrino del emperador Francisco José de Austria. Él tenía que ir a Serbia, por orden de su tío, a inaugurar una biblioteca. Serbia se puede escribir con B corta o con B larga, por si acaso. A Serbia. Entonces, fue con su esposa Sofía. Sin embargo, acuérdense lo que mencionamos sobre el paneslavismo y todo eso. Y había un grupo terrorista, la Mano Negra, entre un personaje de la Mano Negra, Gavrilo Princip, que estaba en contra de todo esto del imperio austríaco, el imperio austrohúngaro que había conquistado Serbia. Por lo tanto, este señor Gavrilo Princip se espera que llegara Francisco Fernando con su esposa Sofía, y una vez que llegaron, le disparó y los mató. Por lo tanto, Francisco José envió un ultimátum a Serbia. ¿Por qué? Porque el gobierno serbio había apresado a Gavrilo Princip y lo había condenado bajo sus propias leyes, sus propias normas. No obstante, Francisco José dijo que tenían que llevarlo a Austria y juzgarlo bajo la ley austríaca. Los serbios se negaron. Francisco José dijo que si no obedecían, él les declararía la guerra. Imagínense un imperio como el imperio austrohúngaro contra un país enano que es Serbia. O sea, una posibilidad. Pero está Rusia. Vamos a anotar. Rusia. Rusia estaba aliado con los serbios por un tema de los pueblos eslavos que tienen un mismo origen, etc. Entonces le dijo a Austria, bueno, si es que tú le declaras la guerra a Serbia, entonces nosotros te declaramos a ti la guerra. Y le declararon la guerra. Pero está Alemania. Alemania estaba en contra de Rusia. Acuérdense, las alianzas. Por pueblos que tenían en común, etc. Entonces que querían conquistar los dos. Y dijo, no, si tú le declaras la guerra a Austria, entonces yo te declaro la guerra. Y Alemania le declara la guerra a Rusia. E Inglaterra, que estaba en contra de Alemania, por todo este tema de la rivalidad, etc., le dice, bueno, tú le declaraste la guerra a Rusia y yo te declaro la guerra a ti. Y Francia, que tenía deseos de recuperar las provincias de Alsacia y Lorena, dice, bueno, tiene toda la razón Inglaterra, entonces yo también te declaro la guerra a Alemania. E Italia, ahí, monito pintado, dice, bueno, yo estoy aliado con Alemania, entonces si le declaran la guerra a todos Alemania, yo le declaro la guerra a todos ustedes. Entonces quedaron Alemania, Austria e Italia, y más tarde se suma Turquía, en contra de Rusia, Inglaterra y Francia. Ahora empieza esta guerra. En 1914 se desata la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y vamos a mencionar como la primera batalla a un personaje llamado Alfred von Schlieffen. No es muy conocido, pero le quiero destacar que este era un gran estratega de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Murió antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, él dejó una estrategia, un plan, para, en caso de guerra, cómo atacaría Alemania a Francia. Entre alemán, está claro. Este fue el plan Schlieffen, el autor de la primera batalla que hubo en esta guerra. La idea era que Alemania pasara por Bélgica, llegara a París y atacara. Así de simple. Y la cosa era que Bélgica era neutral, así que los dejaría pasar. Sin embargo, Bélgica fue precisamente el problema. ¿Sí? Este precioso lugar fue lo que impidió que el plan Schlieffen se desarrollara. Porque claro, era neutral. Pero una vez que pasaron por aquí, Bélgica, todos los ejércitos alemanes, los belgas se molestaron de que ni siquiera le hubieran pedido permiso y los atacaron. Por lo tanto, estuvieron debilitados los alemanes antes de llegar a París, donde los derrotaron.
Y bueno, vamos a hablar de los asuntos internos de la guerra. ¿Por qué se destacó? La guerra y las trincheras, primero que nada. Esto consistía en hoyos cavados en la tierra, donde los soldados se metían y disparaban a los hoyos cavados en la tierra de los enemigos, y así ninguno podía salir porque era disparos, 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 desde las trincheras que eran estos hoyos, ¿ya? Entonces, lo que pasó era que estaban atrapados estos hombres en unas condiciones higiénicas horrorosas, pasando hambre, sed, frío y muriendo. ¿Ya? Palabras simples, crudas, etc. Así que eso consiste en las trincheras. Las trincheras. Ven ahí con unos alambrados que los cubrían. Dato curioso, se produjo la neurosis de guerra, que era los soldados llegan a sus casas ya con ataques, maníacos, etc. por el trauma de la guerra. Otra cosa por lo que se destacó fueron por los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Tal como lo dice el nombre, uno está en occidente y el otro en oriente. El frente occidental entonces eran los países que estaban en guerra en Alemania, Bélgica y Francia. Y acá están una serie de trincheras, lo mismo en el frente oriental. ¿Ya? Así que aquí están peleando en dos partes distintas. También se destacó por los bombardeos aéreos, en el que como dato curioso estaba Manfred von Richthofen, el principal aviador, el que mató a más gente, alemán, ¿ya? Y los bombardeos aéreos fueron muy significativos, no solamente por la incorporación del avión a la guerra o a la vida diaria, sino que también porque bombardearon ciudades. Antiguamente las guerras eran solamente en campos abiertos, esta vez bombardearon ciudades, destruyeron casas, mataron familias que no tenían nada que ver, mataron civiles. También incorporaron a la mujer al mundo laboral. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con una guerra? ¿Que las mujeres se pusieron feministas acaso? No. Lo que pasa es que los hombres estaban todos en la batalla, entonces no había nadie en la ciudad quien pudiera hacer los trabajos de la ciudad, ni que pudiera, ya saben, trabajar en la fábrica, manufactura, fabricar las armas, los misiles, etc. Entonces ahí tuvieron que usar a las mujeres. Y este video continuará.